Buenos días, mi familia, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición es estar a esta hora de la mañana aquí conectaditos. Gracias a Dios por este día que nos ha dado, por esta mañana de bendición. Es una mañana de gloria, es una mañana de poder que el Señor nos va a dar en esta hora. Sé que todos están ahí muy juiciositos, conectados, esperando a que inicie el servicio y les agradezco por esa fidelidad que han tenido. Así que agradecidos primeramente con el Señor por darnos este privilegio tan importante y tan bello que es estar hasta ahora en la mañana. Así que en esta mañana me acompaña mi esposa que nos va a saludar y bueno, vamos a saludarnos. Buenos días, amada iglesia, bendiciones a cada uno de ustedes, a cada familia, a cada persona que nos está escuchando ahora. Qué bueno es poder nosotros de mañana, poder darle gracias al Señor y poder primeramente escuchar su palabra, que es lo que Él quiere con nosotros. Entonces, como dice mi esposa, agradecidos con cada uno de ustedes por estar fielmente, firmemente en cada devocional, en cada culto, en cada servicio y por nunca perder ni el ánimo ni bajar la guardia, sino al contrario, cada día aumentar y aumentar más en la fe, en nuestro Padre, en darle más a nuestro Padre Celestial y en cada día agradecerle más a Él. Entonces vamos a dar gracias primeramente, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos Gracias, gracias, Padre de la gloria, maravilloso Dios, Señor. en esta hermosa mañana, bendito Eres digno, Jesús. eres Gracias, glorioso, Señor, porque Señor. tú nos das, Señor, un día más de Gracias, vida, Padre de la maravilloso Padre gloria. de la gloria, Gracias porque Señor. tú, Señor, cada día nos Sí, guías, Señor. Señor, porque tú eres Llénanos, nuestro Señor, abre refugio, Padre entendimiento, Señor. Celestial, porque eres tú, Señor, bendito Gracias, Dios Rey, quien Padre, por cada un día día nos más de llena, vida, Señor, de tu Señor, por tu amor, amor, por tu Señor, quien misericordia, cada día, Señor. Señor, nos da el sustento, Padre de la Gracias, gloria, Señor, quien porque cada cada día, paso, Señor, nos Señor, que llena de damos tú alegría, estás, Señor, porque Señor. cada día nos Porque llenas aún de en medio, gozo, Padre Señor, Celestial, que maravilloso caigamos, Jesús. Señor, porque aún Gracias en porque hasta medio el de esta momento, Señor, nos situación, has Señor, tú has sostenido, Señor, estado porque ahí, hasta el Dios momento, Padre, Señor, nos Señor. hemos podido Tú mantener has fiel estado en ahí, ti, Señor, maravilloso, firmes, Señor Padre de la Dios. gloria, a pesar de las Eres digno, Dios circunstancias, Señor, a Padre de pesar la de las gloria, crisis, Señor. Señor, de la situación que estamos pasando, Oh, te Padre de damos la gracias, gloria. Señor, en Tú, esta Señor, mañana, nos llenas, Señor. Señor, de esa alegría, Padre Llénanos, celestial, Padre, en el porque el nombre de Espíritu Cristo Jesús, Santo, Señor, Señor, cada día gracias. nos Tú llena, Padre de eres la nuestro gloria, de gozo, libertador, Padre de tú la eres gloria. nuestro Te Dios damos gracias, maravilloso todopoderoso, Rey, por esta Señor. hermosa mañana, Señor, por ese Bendice, hermoso Señor, servicio, a Señor, cada en el que vamos creyente, a estar, Señor. Señor, por esta hora en Señor, la que abre el estamos aquí entendimiento, delante tuyo, Padre Señor. de la gloria. Te pedimos, Señor, Danos que seas tú, sabiduría, maravilloso Señor, Rey, en Dios esta Padre. mañana, Señor, hablando de nuestras Gracias, vidas, Dios, Padre Señor. celestial. Que seas tú, Tú Señor, eres llenando digno y nuestros corazones, maravilloso, Padre de la Señor gloria. Que Dios. seas tú, Señor, ministrando, Sí, bendito Rey, Señor, nuestras vidas, háblanos, Dios Padre de la Padre, gloria. Señor. Habla, Señor, a cada vida, Señor, de cada Gracias, persona, Padre Señor, de que la se gloria, conecta a Señor. esta hora, Señor. Si son personas nuevas, Sí, Padre de la Señor. gloria, que salgan, Señor, bendito Habla en lo Rey, profundo de enamoradas de nuestros ti, bendito corazones, Jesús. Señor. Que esa Gracias, palabra, Padre. Señor, que ese mensaje, que esa alabanza, Sí, Señor, Señor. penetre, Señor, nuestros Gracias. corazones, bendito Rey. Bendecimos a Te damos nuestra toda la iglesia, gloria, Señor. Señor, toda la honra, Bendecimos a bendito nuestros Jesús. pastores, Bendito Señor. Jesús, te pedimos que seas tú Oh, bendiciéndonos, Señor, Señor, cada cada día, familiar, Padre Señor. Celestial. Que seas tú, Cada Padre de la gloria, creyente de cada la día, iglesia, Señor, Señor. enamorándonos, Llénanos, Señor, Señor. poniéndonos un corazón, Toca el Señor, apasionado corazón, por ti, Señor. Padre Toca el Celestial. corazón. Que sea el Levántanos, Espíritu Señor, Santo, ánimo, bendito Rey, Señor. En esta descendiendo a esta mañana, hora, Dios Señor, Padre, con poder, Señor. Padre Celestial. Sabemos que grandes cosas, Llénanos, Señor, bendito traerás tú a Padre, nuestras Señor. vidas, Padre de la gloria. Sabemos que tú te Sí, glorificarás, eres Padre grande y Celestial. poderoso, Señor. Solo debemos esperar, Padre de la gloria, el momento, Sí, Señor, Señor, amado. indicado, Gracias. Padre de la gloria. Te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor, en esta mañana por este día tan bello que nos ha dado. Qué bendición, familia. Bendición. Así que los invito a que me acompañen ahí, desde sus casitas, desde el lugar donde se encuentren. Creo que abran ahí sus Biblias. No sé si la tienen en físico o si la tienen en su celular. Creo que los invito a que la abran en Segunda de Timoteo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Mi esposa nos va a ayudar en esta mañana a leer. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor. Eh, Señor, te pedimos que nos hables por medio de esta palabra, Señor, que seas tú direccionando nuestras vidas, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido desánimo? ¿Cuántos de algunos de ustedes, tal vez por no cumplir un sueño, tal vez por no cumplir algo, se han desanimado o tal vez porque no han podido hacer las cosas bien, se han sentido desanimados? En muchas ocasiones, yo recuerdo muchas ocasiones en mi vida que tal vez por no cumplir ciertas metas, por no cumplir ciertos métodos, en algún momento me he desanimado, ¿sí? Y muchos hombres en la Biblia se desanimaron, ¿sí? Moisés fue uno de los que también se desanimó en el tiempo. En un momento él le dijo a Dios: Dios, te dejo el pueblo para que tú seas tú, para que los direcciones, ¿sí? En algún momento también David también se sintió afligido, también se sintió acorralado, ¿sí? Muchas personas se sintieron. Jonás se desanimó también, también le pidió en un momento a Dios que le quitara la vida, ¿cierto? Muchas personas, y el desánimo en esos momentos, esta pandemia ha creado otro virus, que ha sido el desánimo. Y muchas personas se han desanimado porque, por estar encerradas en las casas, tal vez se han desanimado porque no encuentran un trabajo, porque no tienen el sustento diario, porque no saben qué va a pasar después de esto. Muchas personas o muchos de nosotros nos estamos afanando, y ese afán y esa preocupación causa ese desánimo. Mis hermanos, no debemos de desanimarnos porque, porque debemos de ser esforzados, ¿cierto? En algún momento, en una parte de la Biblia, dice que seamos esforzados, que te esfuerces, que seas valiente, ¿cierto? Dice: esfuérzate. Debemos de esforzarnos cada día más, por salir adelante, ¿cierto? Y esforzarnos en la gracia de Jesús, ¿sí? Y esforzados quiere decir valiente, decidido, luchador, animoso, atento, de gracia, corazón y espíritu, por ser alguien o por servir en algo. Estar en disposición de poder hacer algo. Debemos de esforzarnos cada día más. Y esa es una mañana, yo hace poquito, cuando nos levantamos, yo le decía a mi esposa: uy, es una mañana de bendición, es una mañana de estar alegre, de estar contento, porque el Señor nos ha dado un día más de vida, ¿sí? Y yo la molestaba, yo cada rato la molesto, para ver esa hermosa sonrisa que tiene en su rostro, porque veo la gracia de Dios y su perfección que ha hecho en cada uno de nosotros, ¿sí? Y todos de nosotros tenemos sonrisas bellas y hermosas, y me gustaría verlos a cada uno de ustedes sonriendo, todos bellos y hermosos, ¿sí? Pero yo les dejo eso, familia: no desanimemos, esforcémonos siempre en la gracia del Señor, busquémoslo. No nos quedemos quietos, no nos quedemos esperando a qué va a pasar mañana, a qué va a pasar después de este 30 de agosto. ¿Será que viene más cuarentena? No lo sabemos. Lo sabe solamente el Señor Jesús. Así que, familia, Dios los bendiga en esta mañana. Y creo que esta palabra muchos de nosotros la hemos leído en muchas ocasiones, ¿sí? Pero seamos valientes, seamos gozosos en la palabra del Señor. No desmayecemos, no caigamos, no nos preocupemos por los afanes. El afán es algo que nos puede llegar a cansar y nos puede hacer caernos desviarnos de este camino en el cual estamos. No sé, mi Partamos de esposa, Dios. si quiere concretar algo. Pues es una palabra muy hermosa y lo que decía él, el desánimo nos lleva a muchas cosas.
y muchas veces nos lleva a alejarnos de la presencia del Señor. Entonces, digamos que algo que nosotros debemos tener claro es que nosotros solo debemos preocuparnos es por buscar al Señor y por cada día tener un corazón en santidad. Lo que debemos de preocuparnos es de que si nos vamos con el Señor o no nos vamos. Nunca nos afanemos por el que vendrá o por el que dirán o por el futuro, si tenemos, si no tenemos. Solo el Señor sabe qué nosotros necesitamos, solo el Señor sabe qué nosotros en realidad vamos a buscar, qué es lo que nosotros sentimos en nuestras vidas, qué sentimos en nuestros corazones. Entonces, en ningún momento nos afanemos, sino esperemos que sea el Señor haciendo su obra en cada una de nuestras vidas. Y tenemos un modelo de ánimo, un modelo de felicidad que fue nuestro Señor Jesucristo. Él en ningún momento se desanimó ni dijo, ay Dios, aquí, Padre, aquí te entrego a esta gente pecadora que vea, no sé qué. Él en ningún momento dijo eso. Él estuvo fielmente hasta su último día, estuvo con ánimo, sin importarse de los latigazos que le daban, sin importar las humillaciones, la opresión que le hicieron en ese momento, él se mantuvo firme hasta cumplir. Así que nosotros debemos ser esos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, ser animosos, ser amorosos, ser felices, porque el Señor nos ha dado esta sonrisa bella y hermosa para sonreír cada día más. Así que mis amados, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias Señor por tu palabra, gracias Dios por un día más de vida maravilloso, Señor Dios. Hoy te pedimos que en este día, Señor, seas tú hablándonos, seas tú direccionando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Aparta de nosotros el enojo, el mal genio, la ira, Señor, todo aquello que pueda borrar de nosotros esta felicidad, que pueda borrar de nosotros esta sonrisa, Señor, que nos pueda desanimar, Señor. Gracias Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, Dios los bendiga en esta mañana y los invito que con este mismo gozo, que con esta misma sonrisa grande y amorosa, los invito a que adoremos al Señor Jesucristo. Dios los bendiga, familia. Bendiciones. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate, sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Gracias Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate, sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria,
los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido estoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, 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 el gozo de Dios. La 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 la
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Bendiciones para todos, mis amados. Damos las gracias al Señor por darnos la oportunidad
de estar aquí congregados a través de estas plataformas virtuales. Agradecemos a Dios porque hasta el día de hoy nos ha permitido avanzar, nos ha permitido continuar llevando el mensaje de la palabra a cada uno de sus hogares. Gracias a ustedes, los que también hacen equipo con nosotros y están replicando cada mensaje, están replicando cada devocional y están compartiéndolo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, con su familia, porque a través de esto también contribuimos a la expansión del evangelio. Damos gracias al Señor por lo bueno que ha sido hasta el día de hoy. Damos gracias a Dios por esta linda mañana, por este lindo día de domingo. Damos gracias a Papá Dios por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos con ustedes. Aunque tal vez quisiéramos tenerlos aquí y que celebráramos juntos la fidelidad de Dios aquí en el templo, pero se alegra mi corazón sabiendo que aún hay gente fiel, que aún hay hombres y mujeres que aman al Señor. Escucha esto, amados. Tu compromiso no debe ser con el pastor. Tu compromiso no solamente debe ser con una iglesia, con un ministerio o con un líder. Tu compromiso verdadero debe ser con Dios. Cuando usted y yo entendemos esta gran verdad, mis amados, entonces vamos a entender que vivimos por Él y para Él, mis amados. Vamos a entender que verdaderamente usted y yo tenemos como propósito acá en la tierra vivir para agradarle a Él. Y entonces cada día vamos a estar comprometidos con la oración, vamos a estar comprometidos con la palabra, vamos a estar comprometidos con el ayuno, con la búsqueda. Este es un tiempo donde verdaderamente Dios está probando qué tan firmes estamos nosotros como iglesia. Así que yo sé que Dios va a bendecirnos en esta mañana a través de la palabra. Yo les invito a que se dispongan, les invito a que puedan tener una actitud correcta frente al mensaje de la palabra. Yo les invito a que lo reciban con gozo, a que lo reciban con alegría, que puedan tomar apuntes y que en casa puedan repasarlo, puedan investigar verdaderamente más a fondo, más tal vez detalladamente cada texto bíblico que compartimos aquí a través de este mensaje. La mayoría de ellos los compartimos por encima, compartimos lo más básico, lo más esencial, ya que el tiempo aquí en estas redes es un poco limitado. Así que vamos a ver hoy un tema bien especial. Una vez ya hemos orado primeramente a través de la dirección del servicio, ya hemos cantado, hemos exaltado al Señor y ahora quiero que veamos un tema especial en esta linda mañana. Y hablaremos hoy de un mensaje que he titulado Mi actitud frente al pecado. Anótalo ahí, mi actitud frente al pecado. ¿Cómo debe ser mi actitud frente al pecado? Yo no sé si ustedes se han preguntado esto en algún momento. ¿Cómo debe ser mi actitud frente al pecado? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a la tentación, mis amados? Así que hoy veremos esto y sé que es un mensaje bastante importante que va a edificar nuestras vidas. Porque desde el inicio de los tiempos siempre el mal ha existido. Inició con Satanás cuando se rebeló allí en el cielo y fue expulsado con una cuarta parte de los ángeles que habían allí con Dios. Fue expulsado y de ahí en adelante él empezó a operar, él empezó a trabajar para dañar todo el diseño de Dios, para dañar todo el plan, el propósito que Dios tenía con la tierra y con la humanidad. Y una primera manifestación que encontramos de este hecho, de la maldad, de la tentación, del pecado, del enemigo, es precisamente en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 1, al cual quiero que ustedes me acompañen en esta linda mañana. Y quiero que analicemos varias cosas ahí detalladitas que nos enseña el libro de Génesis. Recordemos, amados, que hace unos días hablamos de esto. El libro de Génesis es el libro de los orígenes. La mayoría de principios tuvieron origen en Génesis. Usted y yo podemos encontrar principios tales como el matrimonio, como la familia, mis amados, como el inicio del pueblo o de la selección de ese pueblo que iba a agradar a Dios. También se dio origen en el Génesis al pecado, a la tentación. Se dio origen a las maquinaciones del enemigo y a diferentes principios que tienen ahí origen en el Génesis. Por eso es que es tan importante usted y yo estudiar
este libro, estudiar a profundidad y detalladamente todo lo que este lindo libro nos habla. Así que Génesis capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, nos habla algo bien interesante que quiero que me acompañes en la lectura ahí en tu casa. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dejemos hasta ahí porque en la segunda parte hablaremos de las consecuencias de esta determinación. Yo quiero que por un momento puedas cerrar tus ojitos y oremos allí en casa para que Dios pueda hablar a nuestras vidas en esta mañana. Así que allí con tus ojos cerrados, yo te invito a que tú puedas orar conmigo, que puedas repetir después de mí esta sencilla oración para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Así que allí con tus ojitos cerrados, quiero que le digas a Dios lo siguiente: Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu presencia. Hoy te pedimos que hables a nuestro corazón. Hoy entendemos la importancia de la Escritura, la importancia del mensaje de la palabra. Por eso hoy te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que nos des la sabiduría para recibir tu palabra y que esta palabra dé fruto en nuestros corazones. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Recuerda el título del mensaje: mi actitud frente al pecado. ¿Cuál debe ser mi actitud frente al pecado? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a la tentación? Como dijimos anteriormente, el pecado o el mal, mejor, desde el principio de los tiempos ha existido. Y cada hombre que ha vivido sobre la tierra, cada hombre que la Biblia relata de su vida y demás, fue tal vez pasado o fue probado mejor en cuanto a la tentación, en cuanto al pecado. Algunos de ellos se mantuvieron fieles a Dios, pero otros se dejaron llevar y cayeron, y fue grande su ruina y fueron grandes las consecuencias de haber caído en estas tinieblas y oscuridad en las cuales nos sumerge el pecado. Así que hoy vamos a hablar de esto y es bien interesante que conozcamos este tema. ¿Sabes algo? Mucha gente, mis amados, mucha gente no viene a las iglesias porque piensa que en las iglesias se les obliga a hacer algo. Porque piensan que en las iglesias se les obliga a tener un cambio, amados. Y hoy tal vez, si tú eres una persona nueva, si tal vez nos escuchas o nos oyes por primera vez, quiero decirte algo: en la iglesia no se obliga a nadie. Cada quien va siendo transformado por el poder del Espíritu Santo, que una vez aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empieza a morar en nuestras vidas. Así que es bien importante que entendamos esto. Hay algo importantísimo en los primeros versículos del capítulo 3 de Génesis, y es que nos habla cómo el enemigo opera en nuestras vidas. Los primeros versículos del capítulo 3 de Génesis nos muestra cómo es la maquinación del enemigo para que un hombre o una mujer se envuelvan en el pecado y caigan en él.
Así que vamos a ver rápidamente esto por encima, porque verdaderamente el título es mi actitud frente al pecado. ¿Cómo debe ser mi actitud frente a la tentación, frente al pecado, frente a lo malo? Ok, lo primero que yo veo en el versículo 1, mira lo que dice, pero la serpiente era astuta. Recuerda que la serpiente acá está simbolizando el enemigo. En el libro de Apocalipsis nos habla de la serpiente antigua y es el enemigo, es el diablo que desde el origen, desde el inicio, desde el Génesis ha estado maquinando cómo destruir, cómo dañar, cómo hurtar, cómo tratar de estropear el plan que Dios tiene sobre la familia. Cómo estropear el plan que Dios tiene sobre la iglesia. Y es por esto que usted y yo necesitamos permanecer alertas ante cualquier acechanza del enemigo. Y lo primero que la palabra nos menciona es que el enemigo es astuto. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Amados, y esta es una característica bien especial, importante del enemigo. El enemigo es astuto. El enemigo sabe cómo hacernos caer. El enemigo conoce nuestras debilidades. Él conoce cuál es tu debilidad. Él conoce por qué lado está tu debilidad y por ese lado entonces te va a atacar con el fin de hacerte caer. Así que una primera característica que encuentro acá acerca del enemigo, de cómo opera él, lo primero que encontramos es que él es astuto. Él sabe cómo operar, Él sabe cómo hacernos caer, Él sabe cómo ponernos contra Dios. Así que una primera característica, el enemigo es astuto. A veces nosotros creemos que el enemigo es tonto. A veces nosotros creemos que tal vez nosotros podemos ganarle al diablo cuando empezamos a jugar con él y jugar con el pecado, amados. Es importante entender que el enemigo también tiene poder y que el enemigo es astuto para hacernos caer. Una segunda cosa que encuentro ahí en el mismo versículo 1, mira lo que dice. En el literal me dice, la cual dijo a la mujer, hablando de la serpiente, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si ustedes notan esto, esta afirmación que está haciendo la serpiente es falsa. Porque Dios en ningún momento le dijo al hombre, porque la instrucción se le dio fue a Adán, no a Eva. Hay que entender esto. La instrucción se le dio a Adán primeramente y Adán se encargó de transmitirla a su esposa. O a Eva mejor, a su esposa. Entonces hay algo que entender acá y es que la serpiente, o el enemigo mejor, es mentiroso. Él es el padre de la mentira. Mira, nota ahí que él está hablando o está haciendo una afirmación incorrecta. En ningún momento Dios dijo que no podían comer de ningún árbol del huerto. Lo que él dijo fue que no podían comer del árbol prohibido que estaba en medio del huerto. Del resto de los árboles podían comer. Del resto de los árboles ellos podían deleitarse en todos los frutos y demás, pero él prohibió ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hay una característica bien importante y es que el enemigo es mentiroso. Él nos hace ver las cosas con el sentido incorrecto. Él trata de confundirnos. Él trata de darle la vuelta a las cosas que Dios ha hecho y hacernos ver las cosas malas como si fueran buenas. Más adelante, en el versículo 4, mira lo que dice. Pero sigamos viendo el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esto me llama la atención antes de ir a la tercera cosa o característica del enemigo. Me llama la atención porque mira lo que dice. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Esto es importante. Con el solo tocarlo nos contaminamos. A veces nosotros creemos, mis amados, que con tan solo ver
no pasa nada. Y en algún momento Dios o Jesús se refirió a esto en el Nuevo Testamento y dijo: cualquiera que codicia a la mujer de su prójimo, cualquiera que la ve y la codicia, ya pecó. A veces nosotros creemos que pecado solamente es la relación sexual, estar con una mujer y ya pecamos. No, el pecado viene desde el momento en que uno la mira y la codicia. El pecado viene desde el momento en que uno mira los bienes del vecino, lo que tiene el vecino y codicia eso para uno. Ahí, desde ahí ya está el pecado. Así que mira esta afirmación tan importante, lo que dice Eva, dice: ni le tocaréis. Con tan solo tocarlo, ellos se contaminaban, sin necesidad de comerlo. Y es importante entender esto. Y ahí es donde viene el 4, donde dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y acá viene una tercera característica del enemigo, y es que él es engañador. Él trata de engañarnos. Él trata, mis amados, de, como dije anteriormente, afirmar cosas que Dios nunca ha dicho. Nota que Eva le está hablando lo que recibió de Adán. Eva le está diciendo, en otras palabras: hey, Dios fue claro con Adán y le dio la instrucción que si tocamos ese árbol, que si comemos de ese árbol, vamos a morir. Y era verdad, mis amados. Tal vez no morían físicamente, pero se iba a producir una muerte espiritual. Y la serpiente entonces engaña a Eva y le dice: entonces la serpiente dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Engañador, padre de mentira es él. Así que una tercera cosa que vemos en él es que el enemigo es engañador. Él trata de engañarnos. Él trata de que usted y yo veamos el pecado como bueno, cuando sabemos dentro de nuestros corazones que está mal. Él trata, mis amados, de hacernos ver que no van a venir consecuencias, cuando verdaderamente entendemos que cuando pecamos vienen consecuencias sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Y hay algo importante que dice en el versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno, mira, para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y ahí viene una aplicación interesante. Y es que el pecado es bueno a la vista. El pecado es agradable. Si el pecado no fuera agradable, si el pecado no fuera bueno a la vista, entonces nadie pecaría. El pecado es agradable. El pecado produce placer muchas veces. Aquel hombre que estando con su esposa va y se consigue otra mujer y está con ella, eso produce placer en él, un placer momentáneo. Pero el pecado a los ojos del hombre es codiciable, es bueno cuando tal vez no tenemos la visión que nos da el Espíritu Santo. El pecado, mis amados, es bueno a la vista. Pero ahí es donde usted y yo no debemos dejarnos engañar por lo bueno que parece el pecado. Debemos estar firmes entendiendo que por más bueno que parezca, siempre y cuando usted y yo vayamos en contravía de lo que Dios dice, vamos a tener consecuencias graves. Y Eva vio que el pecado era bueno. Eva vio que el árbol era bueno. Eva vio que el fruto estaba maduro. Eva vio que el fruto era codiciable, que el fruto se veía bueno. Eva vio que la manzana se veía tiernita, buena. Eva vio que la pera estaba excelente para tal vez bajar una y comer de él. El enemigo siempre hará ver el pecado como bueno. El enemigo siempre nos hará ver el pecado agradable a la vista. Pero ahí es donde usted y yo necesitamos estar bien parados en nuestra fe y en nuestra comunión con Dios. Y aquí surge una pregunta bastante interesante, que yo no sé si ustedes se la han hecho cuando han leído este texto bíblico. ¿Por qué Dios dejó ese árbol en el huerto? Si Dios sabía, porque Dios conoce todas las cosas,
el riesgo que significaba ese árbol en medio del huerto, ¿por qué lo dejó allí? ¿Por qué lo dejó allí? Es un buen interrogante, es un buen planteamiento en el cual usted y yo podemos meditar. Y de hecho les invito a que mediten en esto. ¿Por qué Dios dejó ese árbol en medio del huerto? ¿Por qué Dios dejó un árbol codiciable en medio del huerto? ¿Cuáles eran las intenciones de Dios? Yo tengo unas 3 respuestas para esto. Mías, planteamientos míos, que espero que ustedes puedan meditar en este interrogante y hacer sus propios planteamientos. Una primera cosa por la cual veo que Dios dejó el árbol allí en medio del huerto, es porque el deseo de Dios es que enfrentemos la tentación y la venzamos. En algún momento Jesús dijo, cuando hacía la oración por sus discípulos, Él oró de la siguiente manera: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los alejes del mal. En otras palabras, lo que Jesús dijo es: Padre, yo no te pido que tal vez los quites del pecado, sino que los ayudes a no pecar. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Así que, mis amados, si Dios permitió que ese árbol estuviera en medio del huerto, es porque el deseo de Dios es que enfrentemos la tentación y podamos ser vencedores junto con Él. Recuerden, mis amados, que aún el mismo Jesús fue tentado en el desierto. En el ayuno que hizo durante 40 días, vino el enemigo a tratar de tentarlo, a tratar de dañar el propósito que Dios tenía para redimir a su pueblo. Pero ¿qué hizo Jesús? Enfrentó el pecado, enfrentó la tentación, como debemos hacerlo usted y yo. La enfrentó. Y ese es el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos debilidades, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Debilidades en diferentes áreas, en la parte sexual, yo que sé más, en la parte sentimental. Tenemos debilidades, mis amados. Tenemos aquí cosas que trabajar en nuestro corazón, en nuestro carácter. Hay cosas que mejorar. Pero Dios muchas veces permite que usted y yo seamos tentados, para que usted y yo podamos enfrentar esa tentación y podamos vencerla. Una segunda cosa por la cual veo que Dios dejó ese árbol ahí, es que es en medio de la tentación donde se prueba cuán fiel somos. Usted no puede decir que es fiel a Dios cuando no ha sido probado. Usted no puede decir que es fiel a Dios y que es honesto cuando no ha sido probado en las finanzas. Usted no puede decir, mis amados, que tal vez nunca va a caer o que nunca va a pecar cuando antes no ha pasado por el proceso, cuando antes no ha sido tentado y no ha pasado tal vez por ese proceso de tentación. Ahí en medio de la tentación es cuando se prueba cuán fiel somos usted y yo. Cuán fiel somos. Y una tercera planteamiento por el cual pienso que Dios dejó ese árbol ahí, es porque Dios espera de nosotros obediencia. Dios ya había hecho una advertencia a Adán. Y Adán había planteado esa misma advertencia a Eva. Y lo único que Dios esperaba era obediencia de ellos. Pero ustedes y yo ya sabemos lo que pasó más adelante. Ahora, 3 cosas a las que nos lleva el pecado. Rápidamente vamos a ver 3 cosas a las que nos lleva el pecado. Y luego de esto veremos 3 actitudes frente al pecado. Entonces vamos a ver primero 3 cosas a las cuales nos lleva el pecado. Leamos el versículo desde donde quedamos. Si no estoy mal, quedamos en el versículo número 7. Mira lo que dice: entonces fueron abiertos. Aquí vamos a ver las consecuencias que tal vez trajeron el que ellos hubieran pecado. Mira el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hocas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ya sabemos qué más viene ahí como consecuencia. Fueron expulsados del huerto del Edén y no pudieron retornar, no pudieron volver. Amados, vemos a grandes rasgos todo lo que tal vez vino como consecuencia a la desobediencia del hombre y de la mujer. ¿Cuántas consecuencias hemos tenido nosotros una vez hemos desobedecido a Dios? ¿Cuántas consecuencias hemos tenido cuando hemos cedido ante el pecado, hemos cedido ante la tentación? ¿Cuántas consecuencias han venido a nuestra vida? ¿Cuántas consecuencias nos hubiéramos ahorrado si tal vez no hubiéramos caído en la tentación, no hubiéramos caído en el pecado? Yo quiero que hagamos tres cosas a las cuales nos lleva el pecado. Número uno, nos lleva a huir. Nota, mis amados, que una vez, mis amados, usted y yo pecamos, el pecado luego viene, o el enemigo luego viene y nos avergüenza. Siempre el pecado en el momento tal vez va a traer placer, pero luego que pecamos, el enemigo nos va a avergonzar, nos va a traer presión, nos va a traer ahí un sentimiento de culpabilidad, y por causa de este sentimiento, por causa de esa vergüenza, entonces vamos la mayoría de nosotros a huir. Nota que una vez cae Adán y Eva, entonces ellos huyen de Dios, tratan de huir, tratan de esconderse de Dios, porque el pecado cumple con el propósito de avergonzarnos delante del Señor. Una segunda cosa a la cual nos lleva el pecado es que nos separa de Dios. Mira lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escúchame algo. El pecado, cuando usted y yo andamos en pecado, cuando usted y yo andamos en tinieblas, este pecado hace que usted y yo nos separemos de Dios. Recuerda que Dios y el pecado no son compatibles. El espíritu y la carne no son compatibles. Y es por eso que cuando usted y yo pecamos, entonces vivimos separados de Dios. Así que recuerda lo número uno que produce el pecado. Número uno, nos lleva a huir. Trae un sentimiento de culpabilidad, de vergüenza. Número dos, nos separa de Dios. El pecado nos separa de Él. Rompe la conexión que tenemos con el Padre. Y número tres, nos lleva a la muerte espiritual. Y muchas veces, mis amados, a la muerte física también. Pero en sí, cuando hablo de la muerte, me estoy refiriendo a la muerte espiritual. Romanos capítulo 6, en el versículo 23, mira lo que dice, mis amados. Romanos 6, versículo 23, dice algo bien interesante. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Esa es la paga del pecado.
hablando de esa muerte espiritual, mis amados. A eso se refieren los textos, a esa separación que tenemos de Dios. Una vez huimos de Él, una vez nos separamos de Él, entonces viene la muerte espiritual. Amados, se cree que Dios había creado a Adán y a Eva para ser inmortales, para que nunca vieran la muerte. Pero una vez ellos pecan, los expulsa del huerto y pone, dice la palabra, que pone una espada desenvainada allí, una espada de fuego, pone allí ángeles, pone guardas que se movieran alrededor del huerto para que Adán y Eva no entraran y tomaran del árbol de la vida. Por eso Él pone estos guardas, estos centinelas, para que ellos no tomaran del árbol de la vida y ahí se hicieran inmortales. Entonces, amados, el pecado, cuando ellos salieron del huerto del Edén, cuando ellos fueron expulsados del huerto, se produjo una muerte espiritual. Desde el momento en que ellos pecaron, desde el momento en que comieron del fruto, se produjo esa muerte espiritual, esa separación del hombre con Dios. Y es por eso que se le conoce a este hecho, o a esta parte de lo que estamos hablando, se le conoce como el pecado original. El pecado que cometió Adán y Eva, por el cual todos los hombres nacen separados de Dios. Todos los hombres, mis amados, nacen con esa división. Y es por eso que cuando nosotros conocemos del Señor, se rompe esa división y entonces Él viene nuevamente a nuestras vidas. Así que recuerda 3 cosas a las cuales nos lleva el pecado. Número 1, nos lleva a huir. Número 2, nos separa de Dios. Y número 3, nos lleva a la muerte. Pero recuerden el título de nuestro mensaje, y es mi actitud frente al pecado. Y ahí es donde yo quiero detenerme un poco y quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13. Y fue a través de este versículo en el cual Dios me guió para poder traer este mensaje. Proverbios capítulo 28, versículo número 13. Aquí hay un texto bien importante que nos muestra cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado. Ya hablamos cómo opera el enemigo, qué características tiene el enemigo. También hablamos, mis amados, a qué nos lleva el pecado, las consecuencias del pecado. Ahora hablaremos cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado. Mira lo que dice Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y aquí quiero que veamos 3 cosas que debemos hacer frente al pecado. Mis amados, no es que no fallemos, no es que no pequemos. Yo creo que la mayoría o todos los días estamos fallando a Dios en una y otra área, no en cosas graves, pero sí en cosas tal vez pequeñas, que para nosotros son pequeñas tal vez en la mentira, tal vez en las malas palabras, en el trato a nuestra familia y demás. Estamos fallando en esas cosas, en la falta de comunión con Dios, estamos fallando en aquellas cosas. Pero ¿cuál debe ser mi actitud frente al pecado? Hay alguien que nos da un buen ejemplo frente a la tentación y fue José. Cuando dice la palabra que la esposa de Potifar intentó o codició mejor a José, intentó estar con él, tener relaciones con él, y entonces dice que Josué huyó de ella. Es importante ver la actitud de José frente a la tentación. Frente a la tentación. Dice que José, ¿qué hizo? Huyó de la tentación. Huyó de ella. Y usted y yo debemos aprender, mis amados, a huir del pecado, a huir de la tentación, entendiendo que el pecado, por más bueno que se vea, por más bueno que parezca, por más agradable que parezca, trae consecuencias, y consecuencias muchas veces irreversibles sobre nuestra vida. Una primera cosa que encuentro, una primera actitud que debemos tener en cuenta, un primer consejo que debemos tener en cuenta frente al pecado, es que debemos buscar ayuda. El gran error, como vimos anteriormente, de la mayoría de gente cuando le falla a Dios, cuando peca, es que se aíslan y ellos se creen autosuficientes, o nos creemos mejor autosuficientes para vencer al enemigo, para vencer el pecado, la tentación, y nunca buscamos ayuda.
Amados, cuando le fallemos, cuando estemos envueltos en algún problema, en alguna circunstancia, necesitamos buscar ayuda. Necesitamos buscar a alguien que ore por nosotros. Necesitamos buscar a alguien que nos aconseje. Alguien que nos ayude, mis amados. Alguien por medio del cual Dios pueda hablar a nuestras vidas. El gran error de la mayoría de nosotros es que pecamos y nos aislamos, no aceptamos la ayuda. Así que una primera cosa frente al pecado es buscar ayuda. Mira lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados, por más que tratemos de cubrirlos, por más que tratemos de mantenerlos ahí pensando que nadie se va a dar cuenta, ¿qué importa que los demás se den cuenta si Dios conoce todas las cosas? A Él no podemos engañar. Así que una primera cosa es buscar ayuda. Si tal vez tú sufres con la pornografía, busca ayuda en alguien que pueda orar por ti, que pueda pelear contigo frente a esta gran reto y gran gigante que se levanta en adolescencia y en la vida de hombres y mujeres, como lo es la pornografía, la parte sexual. Si usted tal vez tiene problemas, mis amados, en su carácter, busca ayuda en alguien. Si usted tiene problemas, yo qué sé, en otras áreas de su vida, si usted siente que está siendo perseguido por el enemigo y que usted ya está a punto de caer, que ha tratado de resistir una y otra vez, pero que ya no puede más, busca ayuda en alguien. Busca ayuda en tu pastor, busca ayuda en tu líder, busca ayuda en ese hombre y esa mujer de fe que dé un buen testimonio. Escucha esto, porque no es solamente buscar ayuda en cualquier persona, no. Porque hay algunos que en vez de ayudarnos, lo que hacen es dañar, lo que hacen es apartarnos más de Dios. Así que busca ayuda en alguien que te edifique y no que te destruya. No vayas a buscar ayuda de tu matrimonio en alguien que te vaya a aconsejar que te separes, en alguien que te vaya a hablar mal de tu esposo, de tu esposa, por más errores que tengas. Siempre busca ayuda en alguien que sea ejemplo para usted y para otros. Número 2, actitud frente al pecado. Debemos confesar el pecado. Porque mira lo que dice la palabra: mas el que confiesa el pecado alcanzará misericordia. Así que debemos confesar el pecado. Antiguamente el pecado se confesaba frente al sacerdote. Y es por eso la confusión que algunos tienen de confesarse frente a un sacerdote, frente a un hombre, mis amados. Y no es que esté mal que necesitemos la ayuda de nuestro pastor o de nuestro líder en algunos temas, como lo hablábamos anteriormente. Pero la primera confesión que debemos hacer y debemos tener en cuenta es esa confesión ante Dios. Porque como lo digo, en el Antiguo Testamento el pecado se confesaba ante el sacerdote. Pero una vez vino Jesús y murió en la cruz del Calvario, Él nos dio el acceso a su presencia. Y ahora usted y yo no necesitamos de un sacerdote, no necesitamos tal vez de esa persona a la cual vamos a confesarle nuestras cosas. Lo único que necesitamos es de Dios, de su presencia. Confesar ante Él nuestra debilidad, confesar ante Él nuestra falta, nuestro error. Necesitamos aprender a confesar nuestro pecado, porque cuando usted y yo confesamos la falta, entonces nos liberamos de ese yugo, nos liberamos de esa cadena. Así que recuerda lo número 2, confesar el pecado. Confesar el pecado. Y aquí también nos habla, mis amados, de confesar el pecado muchas veces frente a algunas personas a las cuales hemos dañado, a nuestros hijos, a nuestra esposa, tal vez a nuestro jefe, a nuestros empleados. Confesar el pecado ante ellos es necesario para nosotros liberarnos de ese yugo, liberarnos de esa atadura. Y número 3, hablando de nuestra actitud frente al pecado, es que debemos apartarnos de él. Escúchame, el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino es confesar el pecado y apartarnos de él. Y ese es el principio que nos da el libro de los Proverbios. Dice: mas el que confiesa y se aparta. Porque al fin y al cabo muchos confiesan, pero muy pocos se apartan. Hay muchos que reconocen su falta, que reconocen su error, pero no se apartan de él. Y la palabra es clara cuando dice: el que confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia en Dios. Así que, mis amados, recuerda estas 3 cosas que debemos tener en cuenta
para hablar de la actitud que usted y yo debemos tener frente al pecado. Número uno, debemos buscar ayuda, porque necesitamos de otros, necesitamos del consejo de otros, necesitamos de la oración de otros. Número dos, necesitamos confesar la falta. Y número tres, necesitamos apartarnos del error, apartarnos del pecado. Recuerden que este pecado, que para muchos parecería una simpleza en Adán y Eva, el comer de un fruto prohibido, pero mira toda la repercusión que trajo desde Génesis capítulo 3 hasta nuestros días. Toda la repercusión que trajo ese pecado original, amados. Así que entendamos, antes de pecar, antes de tomar una decisión de esas, antes de ceder a la tentación, miremos más adelante cuáles van a ser las consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia si cedes ante las propuestas de esa mujer, de ese hombre, siendo tú casado? ¿Cuáles van a ser las consecuencias si cedes para firmar tal vez esa solicitud falsa? ¿Cuáles van a ser las consecuencias si tal vez tomas ese dinero que no te pertenece? ¿Cuáles van a ser las consecuencias si tal vez le das link o le das clic a ese video que no tienes que ver? ¿Cuáles van a ser las consecuencias, mis amados? El pecado nos va envolviendo poco a poco a tal punto que nos ata y nos mantiene ahí, nos mantiene bajo presión y no nos suelta. Así que entendamos esto hoy, nuestra actitud frente al pecado. Es importante esto. Amados, yo quiero que oramos, yo quiero que podamos orar a Dios en esta hermosa mañana y le demos gracias a Dios por esta palabra, esperando que sea de edificación para ustedes. Es una palabra corta, es un mensaje corto, pero de parte del Señor para nuestras vidas. Hoy el mundo está lleno de pecado. Hoy el mundo está lleno de tentaciones por todo lado. Hoy ya es más común que una niña de 14 años se le insinúe a un hombre casado, a un hombre adulto, a un hombre mayor. Hoy ya es más común, mis amados, en todo lado la infidelidad. Es más común la prostitución y demás. En todo lado el pecado está a la puerta. Como lo dice la palabra, el pecado está a la puerta. Pero es ahí donde usted y yo determinamos mantenernos firmes o verdaderamente caer y dejarnos envolver por el enemigo. Es por esto que necesitamos, en medio de este tiempo, ser fieles al Señor. Y más sabiendo que pronto vendrá por su iglesia y llevará con él a aquellos que se mantuvieron firmes ante la tentación. Oremos a Dios. Recordemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, porque a través de esa ofrenda y de ese diezmo tú bendices la obra. Tú bendices al Señor, mis amados. A través de ese diezmo y de esa ofrenda permites que el evangelio se siga extendiendo, permites que la iglesia siga en pie, que los templos sigan en pie. Así que yo sé que Dios bendice a aquel que da, aquel que siembra con alegría. Y yo quiero orar también por su diezmo y por su ofrenda, que muy juiciosamente cada uno de nosotros vamos a depositar, cada uno de nosotros vamos a depositar allí en casa y lo vamos a guardar para que en el momento indicado podamos traerlo a la iglesia, podamos traerlo al alfolí. Tener en cuenta eso. Aquí junto a mi esposa, continuamente, ahí tenemos un sobre donde estamos poniendo nuestra ofrenda, estamos poniendo nuestro diezmo. No sé si mi esposa me lo puedas traer por un momento, por favor, ese sobre, porque quiero mostrarles a ustedes que cuentan y tienen con un pastor fiel. Si yo soy fiel, mis amados, si yo bendigo la obra, si yo bendigo y soy fiel a Dios con mis finanzas, entonces se desata sobre ustedes como iglesia, se desata bendición. Se desata bendición sobre todos ustedes. Aquí yo tengo mi sobre junto a mi esposa. Y acá tenemos marcado Familia Pedraza Ríos. Y aquí continuamente estamos poniendo nuestras ofrendas, estamos poniendo ese diezmo de todo lo que recibimos, de todas las bendiciones del Señor. Y en este tiempo de cuarentena, mis amados, por practicar este principio, mi esposita también lo puede decir, hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. Hay iglesias, hay pastores que están pasando por un proceso fuertísimo en esta cuarentena. Pero doy gracias al Señor porque Dios ha estado con nosotros y Dios nos ha estado bendiciendo. ¿Y cuál es la clave para eso, pastor? La fidelidad a Dios. Así que yo les invito a que usted pueda ser fiel con Papá Dios allí en su casa, que usted pueda dar esa ofrenda, que usted pueda dar ese diezmo,
y que puedan bendecir la obra y que también se preparen para la bendición que van a recibir de Dios. Toda semilla que usted deposita en la obra del Señor va a ser retribuida. Así que yo quiero orar por ustedes. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel, un Dios maravilloso, Padre de la gloria. Gracias, Dios mío, por esta mañana, por tu palabra, por permitirnos, Dios del cielo, ser instruidos a través de ella. Dios, hoy entendemos, Padre, que el pecado está a la puerta. Que hoy día, en todo lugar, Señor, amado Padre, está la tentación. Que el papel del enemigo es hacernos caer. Que el papel del enemigo, Señor, Dios de la gloria, es confundirnos, es enredarnos, Dios mío, para que una vez caigamos, Señor, Él pueda, Dios de la gloria, tomar posesión de nuestras vidas. Pero también sabemos, Señor, que a través del sacrificio en la cruz tú nos diste las herramientas para poder vencer al enemigo. A través del sacrificio en la cruz no solamente tú venciste, sino que también nos diste a vencer a nosotros. Y hoy te pedimos que nos ayudes a estar firmes, Padre. Ciertamente cada uno de nosotros tenemos debilidades. Cada uno de nosotros cometemos errores, Señor, pero te pedimos que extiendas tu misericordia sobre nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a no sentirnos autosuficientes. Por el contrario, a entender que necesitamos la ayuda de otros, que necesitamos el consejo de otros, que necesitamos la oración de otros, Señor. Ayúdanos a reconocer el pecado, a reconocer nuestras faltas cuando las cometemos, Señor, y ayúdanos a apartarnos de ella y a procurar cada día vivir en santidad delante de ti. Padre, yo bendigo hoy los diezmos, bendigo hoy las ofrendas, Dios, que la iglesia deposita en cada una de sus casas. Yo te pido que los prosperes, yo te pido que los bendigas, que reprendas al devorador, Señor, y que seas tú, Dios de la gloria, enviando sobreabundancia aún en el momento de la escasez, aún en este momento donde Colombia y el mundo, Dios de la gloria, está siendo afectado grandemente por esta pandemia, por esta virus, Dios de la gloria. Está siendo afectada la economía de los pueblos, de las ciudades, de los países. Pero yo declaro, Dios mío, que esta afectación sobre la economía no llegará sobre tus hijos, no llegará sobre aquellos que siembran en la obra, Padre. Los bendigo cada semilla, cada ofrenda, cada diezmo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amados, gracias por estar ahí conectados con nosotros, los bendecimos, gracias por su fidelidad y espero que sigamos avanzando en la obra del Señor. Aún no sabemos la fecha exacta en la cual reabriremos nuestros templos, pero algo sí sabemos, algo sí conocemos, y es que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y si continuamos buscando, si continuamos, mis amados, leyendo palabra, orando a Dios, vamos a avanzar como iglesia. Así que Dios les bendiga y gracias por estar conectados con nosotros.